1. Decreto Ley 3500. 1. Administradoras de fondos de pensiones. AFP. En mayo de 1981 inician su funcionamiento las administradoras de fondos de pensiones, AFP, que son entidades privadas con giro exclusivo. ¿Cuál es el objeto exclusivo de las AFP? Administrar fondos de pensiones. Otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el DL 3500. AFP. Las AFP y los fondos de pensiones tienen patrimonios diferentes y llevan contabilidad separada. Administradoras de fondos de pensiones AFP S.A. son un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de los fondos de pensiones. El patrimonio es aportado por los accionistas. Se rigen por el DL 3500 giro exclusivo. Contabilidad separada del fondo de pensiones. Fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. Fondo de pensiones FP. Son un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora. El patrimonio es aportado por los afiliados, quienes son los dueños. Inversión regulada por DL 3500. Contabilidad separada de la AFP. Fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. Nota: las AFP deberán mantener la contabilidad de las operaciones de la sociedad y las del patrimonio de cada uno de los fondos de pensiones en forma separada. AFP. Según la ley, ¿qué actividades comprende la administración de fondos de pensiones? La recaudación de las cotizaciones y depósitos y su abono en las respectivas cuentas. La inversión de los recursos generados por las recaudaciones de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. La tramitación necesaria para obtener el bono de reconocimiento. Formación de una AFP. Para crear una AFP es necesario contar con un capital mínimo de UF 5000 y la autorización previa de la Superintendencia de Pensiones SP, que es el organismo contralor. Además, deben mantener permanentemente un patrimonio que sea al menos igual al capital mínimo exigido, el que debe aumentar en relación con el número de afiliados que se encuentren incorporados a ella. Si el patrimonio de la sociedad anónima, AFP, se reduce a una cantidad inferior al mínimo exigido, estará obligada a completarlo dentro del plazo de 6 meses. De no hacerlo, se revoca su autorización de existencia y se liquida la sociedad. Obligaciones de las AFP. Tener a lo menos una oficina para atención de público. Mantener un sitio web que contenga al menos un extracto informativo y que permita a sus afiliados efectuar las consultas y trámites que establezca la Superintendencia de Pensiones. Mantener en sus oficinas, en un lugar de fácil acceso al público, un extracto informativo actualizado, que debe contener entre otras lo siguiente. Balance general del último ejercicio y los estados de situación que determine la Superintendencia de Pensiones. Monto de capital de los fondos de pensiones y de los respectivos encajes. Valor de las cuotas de cada uno de los fondos de pensiones y el monto de las comisiones actuales y futuras. Nota: el extracto obligatorio debe ser actualizado mensualmente, dentro de los primeros 5 días. AFP. El DL 3500 señala que, con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones correspondientes a los afiliados, las AFP deben mantener un encaje. El encaje es un activo de la administradora, que debe representar el 1% de los fondos de pensiones administrados. Características del encaje. Es equivalente al 1% del valor de cada fondo de pensiones. Debe invertirse en cuotas del respectivo fondo. Tiene por objeto responder a la rentabilidad mínima. Los títulos representativos de este son inembargables. Por cada día en que tuviere déficit de encaje, la administradora incurrirá en una multa a beneficio fiscal. Dicho monto no podrá ser inferior al 1% ni superior al 100% de dicho déficit. Recuerda, el valor del encaje de un fondo de pensiones tipo E corresponde al 1% del valor del fondo. Responsabilidad de las AFP. Los siguientes hechos son considerados una falta a la responsabilidad por parte de la AFP y debe hacerse responsable patrimonialmente en beneficio de sus afiliados. No acreditar en las cuentas de capitalización las cotizaciones, depósitos y aportes recibidos. No efectuar el traspaso de afiliado a la AFP seleccionada por este. No efectuar el cobro del bono de reconocimiento cumplida la causal legal de liquidación. AFP, comisiones.
Las AFP se financian a través de las comisiones, que son una retribución en dinero que realizan los afiliados a las AFP por sus servicios. Pueden ser descontadas de las rentas, las remuneraciones, el saldo, o de las pensiones de las respectivas cuentas de capitalización individual o de ahorro voluntario, según corresponda. Estas comisiones deben ser uniformes para todos los afiliados a una misma administradora y son fijadas libremente por las AFP en base a la estructura establecida en la ley. Dentro de otras, ¿qué comisiones puede cobrar una AFP? Una comisión porcentual por el depósito de cotizaciones periódicas, acreditación, en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Una comisión fija si alguno de los saldos por cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y ahorro voluntario se cambia de fondo de pensiones, más de 2 veces en un año calendario. Una comisión porcentual por el pago de pensiones en retiro programado o renta temporal. 2. Fondos de pensiones. Fondos de pensiones. Se puede afirmar de los fondos de pensiones. Son un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la AFP. La AFP no tiene dominio sobre ellos. Están expresados en cuotas de igual monto y características. Son inembargables, salvo en la parte originada por los depósitos de ahorro voluntario y los aportes de ahorro de indemnización, y están destinados únicamente a generar prestaciones de acuerdo con las disposiciones de la ley. Fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, patrimonio, están constituidos entre otros por las cotizaciones y los aportes establecidos en el DL 3500. Cotizaciones obligatorias y cotizaciones de afiliados voluntarios. Cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos. Depósitos de ahorro voluntario y aportes de ahorro de indemnización. Aportes adicionales, contribución, bonos de reconocimiento liquidados si corresponde. Inversiones y rentabilidad deducidas las comisiones. Bonificaciones estatales a cotizaciones voluntarias y aportes de APV. Aportes del Estado a mujeres por cada hijo nacido vivo. Nota: los fondos de pensiones son inembargables salvo la cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de ahorro de indemnización en algunos casos. 3. Inversiones y rentabilidad. Inversión de los fondos de pensiones. Inversión de los ahorros. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 45 del DL 3500, todas las inversiones que se realicen con los recursos de los fondos de pensiones tienen como único objetivo obtener una adecuada rentabilidad y seguridad. Recuerda. Asimismo, a través del mismo artículo 45 se establecen los instrumentos en los cuales se pueden invertir los fondos de pensiones. Inversión de los fondos de pensiones. Para asegurar la rentabilidad mínima de cada fondo de pensiones y para garantizar los instrumentos de inversión, el DL 3500 contempla entre otros los siguientes mecanismos. Custodia de valores. Encaje. Custodia de valores. Se refiere a que los títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los fondos de pensiones y de los encajes respectivos deben mantenerse en custodia. ¿A quién corresponde esta custodia? Al Banco Central de Chile. A empresas de depósito de valores autorizadas por la Ley N-Grados 18.876 y a empresas extranjeras que el Banco Central de Chile autorice. Inversión de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones se expresan en cuotas, cuyo valor debe ser determinado por las AFP diariamente sobre la base del valor económico o el de mercado de las inversiones. Este valor dependerá del resultado de las inversiones que efectúa la AFP. ¿Qué es la cuota de un fondo de pensiones? Es una unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta de capitalización individual. El valor se expresa en pesos y su valor varía diariamente. Inversión de los fondos de pensiones. Rentabilidad del fondo de pensiones. Es la valorización en el tiempo de las inversiones realizadas con los ahorros de los afiliados. Existen 2 indicadores expuestos por la Superintendencia de Pensiones para calcular la rentabilidad. Variación del valor cuota de los FP. Refleja la ganancia y o pérdida que se obtiene de invertir los recursos de los fondos en el periodo considerado. Su valor se determina dividiendo el valor total del activo del fondo por el número neto de cuotas emitidas, todas referidas al cierre del día. Rentabilidad de la CESICO. Es igual a la rentabilidad de la cuota menos los costos.
La capitalización se produce por la acumulación de múltiples cotizaciones y por la rentabilidad que produce su inversión. Inversión de los fondos de pensiones. Rentabilidad. En el caso de los fondos de pensiones, la rentabilidad es la valorización en el tiempo de las inversiones realizadas, con los ahorros de los afiliados. Rentabilidades positivas o negativas indican crecimientos o disminuciones de la inversión. La rentabilidad nominal mensual es igual a el porcentaje de variación del valor promedio de la cuota de un mes respecto del valor promedio mensual de la cuota del mes anterior. Inversión de los fondos de pensiones. La rentabilidad de la cuota es producto de la pérdida que sufren las inversiones realizadas con los recursos de los fondos de pensiones. La ganancia que se obtiene al invertir los recursos de los fondos de pensiones. La variación diaria del valor de la cuota es el reflejo de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Inversión de los fondos de pensiones. La variación del número de cuotas en un fondo de pensiones significa ingresos. Aumento del número de cuotas. Egresos. Disminución del número de cuotas. El aumento del número de cuotas en un fondo de pensiones significa que aumentó el patrimonio del fondo de pensiones. Inversión de los fondos de pensiones. Rentabilidad mínima de los fondos de pensiones. Las AFP deben obtener un mínimo de rentabilidad garantizado para cada tipo de fondo de pensiones. Este mínimo está asociado al promedio de rentabilidad de todos los fondos del mismo tipo. Inversión de los fondos de pensiones. Fondos tipo A y B. En cada mes, las AFP son responsables de que la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses de cada uno de sus fondos no sea inferior a la cifra que resulte menor entre la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los fondos del mismo tipo, menos 4 puntos porcentuales, y la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los fondos del mismo tipo, menos el valor absoluto del 50% de dicha rentabilidad. Ejemplo básico. Rentabilidad promedio AFPS. Fondo tipo B, 36 meses. Promedio 6%. Menos 4 puntos porcentuales. Promedio 6 a 4 igual a 2. Menor cifra 2. Menos el valor absoluto del 50%. Promedio 6 a 3 igual a 3. En este caso, si la rentabilidad es inferior a 2, la AFP debe depositar la diferencia en las cuentas de los afiliados, con recursos del encaje. Inversión de los fondos de pensiones. Fondos tipo C, D y E. El DL 3500, ART 37 señala que, en el caso de los fondos C, D y E, las AFP serán responsables de que la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses de cada uno de los fondos no sea menor a la que resulte inferior entre la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos 2 puntos porcentuales, y la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos el valor absoluto del 50% de dicha rentabilidad. Ejemplo básico. Rentabilidad promedio AFPS. Fondo tipo C, 36 meses. Promedio 6%. Menos 2 puntos porcentuales. Promedio 6 menos 2 igual a 4. Menos el valor absoluto del 50%. Promedio 6 a 3 igual a 3. Menor cifra 3. En este caso, si la rentabilidad es inferior a 3, la AFP debe depositar la diferencia en las cuentas de los afiliados, con recursos del encaje. Recordemos. Si en un determinado mes, la rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses es inferior a la rentabilidad mínima, la diferencia debe ser cubierta a más tardar dentro de los 5 días que quedó bajo la rentabilidad mínima, con recursos del encaje. Si el encaje no se repone dentro de los plazos establecidos, la administradora se disuelve por el solo ministerio de la ley. El encaje ocupado debe ser repuesto a más tardar dentro de los 15 días siguientes. Si con recursos del encaje no se alcanza la rentabilidad mínima, el Estado complementa la diferencia y la administradora se disuelve por el solo ministerio de la ley. Si por alguna eventualidad se produce la liquidación de una AFP, sus afiliados deben incorporarse a otra administradora de su elección, dentro del siguiente plazo desde la disolución, 90 días. 4. Entidades que participan en el sistema AFP.
Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones es una entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, que se rige por un estatuto orgánico especial y se relaciona con el gobierno por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dentro de las funciones se encuentran las siguientes: fiscalizar la constitución, mantenimiento y aplicación del encaje. Efectuar estudios técnicos para el desarrollo y fortalecimiento del sistema. Fiscalizar los mercados primarios y secundarios en lo que se refiere a la participación de los fondos de pensiones. Comisión Clasificadora de Riesgo. Esta comisión es una entidad conformada por representantes de las administradoras de fondos de pensiones, la Superintendencia de Pensiones SP, y la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Dentro de sus principales funciones se encuentran: aprobar o rechazar, entre otras, cuotas emitidas por fondos de inversión o por fondos mutuos. Establecer las equivalencias entre distintas clasificaciones de riesgo. Rechazar clasificaciones practicadas por otras entidades. Determinar procedimientos específicos de aprobación de instrumentos de capital. Tip importante: la Comisión Clasificadora de Riesgo es resolutiva a diferencia del Consejo Técnico de Inversiones, que es informativo, analiza y propone. Consejo Técnico de Inversiones. Objetivo. El principal objetivo del CTI, creado por la Ley 20.255, es efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los fondos de pensiones, con el fin de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad. El CTI tiene, entre otras, las siguientes funciones: pronunciarse sobre las materias relacionadas con las inversiones de los fondos de pensiones consultadas por el Ministerio de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social. Entregar una memoria anual de carácter público al Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior. Consejo Técnico de Inversiones. Integrante CTI. El Consejo Técnico de Inversiones está compuesto, entre otros, por un integrante designado por el Consejo del Banco Central. 2 integrantes designados por los decanos de la Facultad de Economía, o de Economía y Administración de universidades reconocidas por el Estado de Chile. Un integrante designado por el Presidente de la República. Comisión de Usuarios. La Ley 20.255 crea la Comisión de Usuarios del Sistema de Fondos de Pensiones. Dentro de los objetivos se encuentran los siguientes: informar sobre las evaluaciones del funcionamiento del sistema. Proponer estrategias de educación del sistema. Proponer estrategias de difusión del sistema. Recordemos: los trabajadores pertenecientes al IPS pueden tener las siguientes cuentas en una AFP. Cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias. Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos. Cuenta de ahorro de indemnización. El patrimonio de los fondos de pensiones está constituido, entre otros, por cotizaciones de afiliados voluntarios. Bonificaciones estatales a cotizaciones voluntarias. Aportes del Estado a mujeres por cada hijo nacido vivo. Recordemos: el patrimonio de cada fondo de pensiones está constituido por lo siguiente: las cotizaciones y los aportes establecidos en el DL 3500, cotizaciones obligatorias y voluntarias, depósitos de ahorro, depósitos convenidos, aportes adicionales, contribución. Los bonos de reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos. Sus inversiones y las rentabilidades de estas, deducidas las comisiones de la administradora. Las siguientes cuentas deben permanecer en forma obligatoria en la AFP que registra la afiliación: cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario y cuenta de ahorro de indemnización. Hasta aquí llega la clase de hoy sobre el Decreto de Ley 3500. Espero haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.